alumnos a los 14 años, que estamos hablando de una adolescencia, pero en la música no sabemos el mismo periodo de niño, adolescente, adulto, no sabemos porque no sabemos de esto. Sin embargo, tú hablas mucho de la música como la magia, como algo que te transforma, que te cura, que te sana, que te cambia la visión del mundo. Has estado en todos los continentes, en todo el mundo, y debe haber un factor cultural que une. En tu caso, repites siempre, es la música. Platícanos por qué. Bueno, la música es un lenguaje universal que no utiliza palabras, al menos que cantes una canción con palabras, pero no requiere de ellas para expresarse. Entonces toca corazones en todos lados y toca más la gente que nace en una cultura y está expuesto a esta cultura musical de esta parte del mundo durante, pues, desde que uno es pequeño, escucha esta música, etcétera. Entonces es más fácil sentirse acogido o representado, o le es a uno más fácil escuchar la música que uno escucha desde niño, ¿no? Uno tiene su propia historia musical. Entonces, a veces, si tú creces en una cultura, además estudias a fondo esa música, es muy difícil que vayas a entender con facilidad la música de otro lado opuesto del mundo. Sin embargo, si has crecido en un ambiente bicultural, como fue en mi parte, en mi familia, que mi papá era mexicana, mi mamá era mexicana, mi papá era norteamericano, aprendes a tener por lo menos dos culturas, y luego si te mandan a otra escuela de otra cultura, pues ya es multicultural, ¿no? Entonces, pues aprendes esta multiculturalidad poco a poco, además de que los compositores que vas aprendiendo casi todos al principio son europeos o de esta línea de música clásica de concierto, aunque sean mexicanos, pues también son de esa línea. Pero a mí me pasó que como empecé desde muy chica, llegó una edad en que ya estaba cansada de escucharla Claro. y por azares del destino encontré la música de la India. No toda la música de la India me gusta, por eso de que no nací ahí, es otro universo. Oye, Pero hay María, ciertos elementos que sí me identifico con ellos. ahora que hablas de esto, recuerdo que tenías un proyecto que se llama Un Hilito de Paz. Un hilito de paz porque es gente finalmente que en las zonas rurales no tienen acceso a la música de lo que tú tocas. ¿Por qué hacerlo con ellos? Bueno, Un Hilito de Paz no fue específicamente sobre música. Ujú. Fue un proyecto en una etapa en que yo estaba como jefa del Departamento de Artes y Oficios en el Ayuntamiento de Cuernavaca. Ujú. Y esa es otra parte de mi quehacer que me gusta apoyar o que he estado en la gestión cultural. Entonces Ujú. me tocó estar en la gestión cultural en la ciudad de Cuernavaca y me tocó organizar este proyecto, armar este proyecto de Un Hilito de Paz, cuando también se empezaba una etapa muy difícil de violencia en Cuernavaca. Entonces, el encargo fue hacer este proyecto con un equipo muy lindo de artistas y trabajando juntos llegamos al título Un Hilito de Paz y se trató de dar talleres de diferentes artes, pintura, teatro, música, para niños, para adultos, etcétera, fotografía también, danza, en algunos municipios muy específicamente escogidos, donde había el mayor número de delincuentes que habían nacido ahí. No que en ese momento hubiera más delincuentes, sino que el mayor número de delincuentes había nacido ahí. Entonces fue una experiencia bonita, fue armar el proyecto. No me tocó participar como tallerista, pero sí en la parte de organización. De organizar eso se me da, de poder organizar, coordinar cosas. Y te hacía este paréntesis porque tú, que ya has viajado por todo el mundo, en contacto con tantas culturas que tienen una idea original de la música, ya sea como himno religioso
o a lo mejor como fusión entre rock y clásico. Con todo este panorama te diste el tiempo y la oportunidad de brindarle a una población que aparentemente no podía conocer de lo que llamaban antes la música culta, un poco de este arte, ya sea a través de la pintura, la escultura o solo escuchar. A veces, sabes, tu estado de ánimo puede cambiar con una pieza musical. Personalmente tengo el gusto de contar que aquí lo tengo entre otros discos, Encuentro de Luz. Encuentro de Luz, que es uno de los discos que tú me regalaste, es una fusión. Y en esta fusión puedes cerrar los ojos y dejar que tu alma exprese un sentimiento. Por eso el tema de este programa es la magia de la música. ¿Tú en dónde consideras que realmente la música tiene magia o hace magia? Bueno, primero se necesita tener una buena formación musical, se necesita tener talento, se necesita tener disciplina. Y en este caso, en el disco que mencionas, Encuentro de Luz, lo que logré y ha sido mi camino de algunos años para acá, muy mi camino personal, es la fusión entre la música clásica de la India y la música clásica de concierto. Es una mezcla, me toca hacer frontera entre una cultura y otra, así como me toca hacer frontera en una biculturalidad heredada por mis padres. Y entonces utilizo algunos elementos de la música clásica de la India o devocional de la India para hacer algunas de mis composiciones. En este caso, en el Encuentro de Luz, contiene 5 cuartetos para piano, sitar, tabla y támpura y una pieza para piano sola. En cada una de estas piezas utilizo un raga diferente. Un raga es una composición en la música clásica de la India que utiliza cierto número de notas y solamente esas. Evades unas y las otras sí, pero esa formación entre 5, 6 o 7 notas es como, digamos, el juego que vas a jugar. Voy a jugar con estas 5 notas y además le voy a poner estos ritmos y las voy a formar de tal manera que expresen lo que yo quiera jugar con ellas de una manera divertida, porque además se hace improvisación, mucha improvisación en mis piezas, pero además es muy interesante la filosofía que hay detrás de la música clásica de la India. Hay determinados ragas que provocan determinadas sensaciones y determinados sentimientos. Entonces, si tú, por ejemplo, tomas el raga del cisne, que es el raga del Hansadwani, ese te va a provocar dicha, alegría. Entonces, si tú logras estar en un espacio adecuado para tocar ese raga que sobre él vas a improvisar o vas a crear otra obra, y entonces lo logras convitar, lo logras, pues sí, compartir. A recitales donde utilizo ragas y me platican que entraron en una paz insospechada o que les provocó estar en un trance y que salieron en otro estado de ánimo. Entonces, sí, definitivamente la música provoca ciertos estados de ánimo. Hay que escuchar la música conscientemente, no nada más como música de fondo. Se vale, o sea, no es que sea una regla, pero esta manera de escuchar es como una parte de tener una buena compañía que tú puedes escoger dentro de la música, qué música que te acompaña y qué música te puede intoxicar. Igual que ves una película, si ves una película donde los 2 primeros minutos ya mataron a 100 gentes, yo me salgo. O sea, yo no quiero tal invasión en mi persona de toda esa energía. O los juegos estos que luego juegan los niños de tanta violencia, o sea, ¿de qué los estás nutriendo? El arte nutre, o sea, también te puede nutrir para un lado o para otro,
Entonces es muy importante, así como uno escoge a sus amistades y dices, necesito estar rodeada de buena compañía porque eso me va a hacer sentir bien y no estar cargando problemas de otros o llevándome con gente problemática que no me va a traer problemas. Entonces, escoges la gente que te va a acompañar y así también la música. Marce, tú has estado, repito, en todo el mundo y sabes que la música de alguna manera se convierte en un lenguaje universal. En alguna de tus entrevistas decías que no entendías por qué tantas religiones, si con la música y se podría fusionar un homenaje a una deidad, cuando todas las religiones eran directo a lo mismo. Si alguien que está ahorita formándose te escucha, ¿qué consejo le das al respecto? Pues yo soy muy respetuosa en cuanto a las creencias religiosas de las personas. Y también uno durante sus etapas en la vida puede tener una creencia, después pasar a otra. Y es muy delicado en un alumno influir en que tenga una religión u otra. Yo creo que hay muchas religiones y el Dios es el mismo y uno escoge o tiene con la que más se identifica. Entonces, en esa cuestión, yo lo único que les enseño para prepararlos a tocar en público o para prepararlos para entrar en contacto con la música que ellos van a hacer, es entrar en meditación, en contacto con su respiración y que encuentren esa paz dentro de ellos mismos. Y ya de ahí pueden tocar la música con más facilidad, con mucho mayor enfoque. Y bueno, sí, con la música se pueden lograr muchas cosas, pero no soy quien para juzgar si una religión está bien o mal. Yo creo que todo simplemente es, no está ni bien ni mal, simplemente es. Y pues ya cada quien camina por donde, pues yo podría decir que ojalá todo el mundo caminara de una manera consciente por el camino que uno quiere y escoge y se plantea a sí mismo y se resuelve a hacerlo. Y eso va de mano de lo que uno mismo habla, ¿no? Pero bueno, Marcela, eso es claro, de otra acción. claro. Pero al escucharte, al escuchar tu música, al quedarse solo, pasmado, en un concierto o en tu casa, de verdad hay algo como que te conecta. Y eso algo de tu música que conecta, independientemente de la religión, hay algo muy importante que tú dices. ¿Cuál es mi experiencia respecto a lo que es la magia o el momento mágico de la música y cómo lo defino? Para ti, ¿cuál es esa experiencia que te ha dejado la música en respecto a esa magia que te conecta? Sí, te entiendo. Yo creo que esa magia es saber tocar la música, saber, mira, para mí es como si los sonidos o la música fuera un río de sonidos que hay en el inconsciente o en el universo. Y si tú estás preparado o te preparas de una manera interna a conectar con esa energía luminosa, pues lo más seguro es que puedas transmitir con más facilidad al crear tu obra, tus composiciones, tu música o al interpretar a algún compositor o la misma música tuya. Es más fácil que sirvas de este puente de conexión con la conciencia en donde está la música y entonces puedes conectar con esos estados de paz, de dicha y, ¿por qué no?, lo que contrasta con ellos, ¿no? Cuando tienes un día turbulento o un pasaje de tu vida que fue muy tempestuoso, pero lo ves y lo experimentas y lo honras o sientes cierta tristeza y la sientes, no la niegas, la vives y la dejas pasar, pero la honras y te dejas sentirla. Entonces,
la magia no es nada más que la música esté ahí, sino que tú estés preparado para hacer ese viaje. Y eso, en mi caso, al hacer música, no es nada más toco piano y ya me voy a recitar. No, es una preparación multidisciplinaria, o sea, de comer bien, dormir bien, tratar de no estar estresado, hacer meditación, hacer ejercicio, o sea, disfrutar la vida, tocar con tranquilidad, porque eso también es lo que tú compartes con la gente, ¿no? Marcela, tú empezaste con una disciplina muy estricta a los 4 años para poder aprender a estudiar piano con alguien que era tu maestra y que era pianista. A los 7 años hiciste tu primer recital. A los 9 ya eras concertista de varias óperas y a los 14 ya estabas como seleccionada específicamente. A los 17 ya tenías la licenciatura, egresada del Conservatorio Nacional de Música. A partir de ahí, yo creo que tu espectro del mundo y de la vida se forma. Si algo como en tu caso, alguien que quiso darle a alguien que no tenía las posibilidades económicas o culturales de acercarse a la música, ¿cómo es posible que tú pienses que la música es sanadora? ¿Y cómo le recomendarías a estas personas que a lo mejor no tienen la posibilidad o el tiempo o la disciplina para educarse en esta parte de la música y hoy te ven, te escuchan y quieren hacerlo? Y ellos quieren saber y sentir la magia sanadora de la música. ¿Qué tienen que hacer? Pues mira, hay quien toca y hay quien escucha. Entonces, no todos tienen que hacer música. Y también depende de si cuando estabas cantando en el coro de tu escuela te animaron o te dijeron, ay, tú cantas re y se te quedó para toda la vida, siendo que con un poquito de desarrollo lo hubieras podido hacer mejor. Entonces, yo creo que pues sí requiere de algunas oportunidades y cuando veo la posibilidad, pues apoyo en ese sentido también en el estado, ¿no? Pero en el estado de Morelos. Pero bueno, sí tuve la oportunidad de que no solamente mi madre fue pianista y maestra de piano, mi abuela materna también. Entonces, hace poco descubrimos programas de mano donde ella tocaba el piano en la mayor parte del programa. Entonces, y con violín y con cello, estamos hablando de principios de siglo. Entonces, pues es una cuestión ya heredada y bueno, pues uno como cualquier ser humano pues pasa por conflictos en la vida que te hacen alejarte, acercarte de tu propia profesión. Yo creo que a todos les ha pasado que dudan en cierto momento, ¿no? En mi caso pues empecé tan chica que ni cuenta me di, pero ya entre la secundaria y la prepa sí decidí ir un año solamente al conservatorio. Y después de eso dije, bueno, pues sí me he hecho la prepa y el conservatorio al mismo tiempo. Y bueno, pues así, el camino así también es lleno de contrastes. Es que eso es hermoso, Marce, porque estás dando una enseñanza de vida muy bonita, porque además de que lo traías en tu ADN, dentro de todo eso, tú tienes la libertad de elegir tus proyectos. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo eliges el proyecto nuevo que entra a tu vida? ¿Cómo lo eliges? Pues mira, tengo tantos proyectos que más bien necesito, como quien dice, enfocarlos, ¿no? Porque luego quiero hacer todos al mismo tiempo y no se puede. Pero, o sea, los tengo como en lista de espera, porque ya son varios. Entonces, pues ahorita el que está más reciente es el de Beethoven, ¿no? El homenaje a Beethoven, en donde toqué 2 sonatas de Beethoven que son mis favoritas, la número 27 y la número 30, que ya son de las últimas. Y en este caso me aventuré a hacer algo que nunca había hecho, que fue improvisar 3 piezas mías en el concierto. Entonces toqué una improvisación,
una sonata de Beethoven, otra improvisación y luego otra sonata de Beethoven. Entonces mezclé una parte muy libre de mi parte, una parte muy libre de mi expresión, porque ni siquiera está escrito en un pentagrama, ¿no? Y las sonatas de Beethoven que están muy estructuradas, pero son de un estilo romántico y son de mis favoritas. O sea, yo lo que toco es porque estoy enamorada de estas obras, si no, no las toco. Entonces, me gusta mucho mi música, me gusta mucho tocarla, entonces yo creo que siempre añado algo. Tengo un proyecto por ahí de canciones para niños, tengo diferentes proyectos que prefiero no hablar de ellos, ¿verdad? Pero el más importante ahorita es el de, ya que el 2020 no se pudo homenajear suficientemente a Beethoven, pues pasarlo al 2021 y seguir dando recitales con ese programa que me gustó mucho hacerlo en el Teatro Campo hace un par de semanas. Y es que es tan bonito porque en alguna de tus entrevistas decías que tú no te imaginas la vida, otra vida, sin música o sin arte dentro de ella, porque en eso naciste. Y creo que un poco traducirlo a la vida de la gente es como que tu vida debe ser un arte todo el tiempo. Y no puede haber un arte sin fondo musical. Todo tiene un fondo musical. Y ahorita dijiste algo muy importante. Me enamoré de mi música. O sea, si tú no te enamoras de tu proyecto de vida, pues no puedes sacarlo adelante. Y eso es algo tan fundamental que justo eso es lo que se convierte en magia. Y por eso era la pregunta, porque justo lo acabas de decir, ¿te sientes libre? Cuando tú haces todo esto de la magia en la música, de tus proyectos, que son muchísimos, te sientes libre. Entonces, Marcela Hersch, ¿cuándo se siente libre para crear, reinventar, crear una escuela, crear un grupo, fusión creativa, volver a inventar, deshacer, volver a hacer, homenajear? ¿Cuándo es que Marcela se siente libre para hacer esto? Pues me siento libre, yo creo que desde que empecé a improvisar y a hacer este tipo de cosas, alejarme un poco de la música clásica para empezar a hacer fusiones y luego regresar otra vez a la música clásica. O sea, sí me siento libre en general y en estos últimos años o en este último año no solamente libre, sino muy segura de mí misma. Y como ya soy una Marcela madura que pisa con fuerza y sabe a dónde quiere ir y a dónde no quiere ir y pues es nada más fluir con el momento en el que si se puede esto, pues sí, si no, pues no. Ya le invento otra cosa, ¿no? Y tienes toda la razón de lo que dijiste de uno y su vida. En realidad, no solamente la música es una obra de arte. Uno debería de tomar su propia vida como una obra de arte. Y entonces realmente tu vida va a ser maravillosa. Y también llena de contrastes, como puede ser cualquier música, cualquier arte, cualquier vida de cualquier persona. O sea, estamos expuestos a enojarnos, a entristecernos, a estar alegres. Los contrastes, mientras estemos en este planeta Tierra, pues eso van a existir. Pero pues la cosa es tener la disciplina y la manera de contactar con uno mismo y con la energía del universo, la energía creadora del universo, no solamente para hacer música, sino para hacer tu día a día. Marcela, ¿cuál ha sido de todos los que hemos visto, tanto en tu doctorado de Historia del Arte, desde niña en Alemania, en la India, en todos los lugares del mundo que has visto y conocido, quién ha sido el personaje más interesante que has conocido y por qué? Ay, no te sé decir. No te sé decir. ¿Cuál ha sido el que te ha marcado más? Sí. Dos personas que fueron mis maestros, sí, yo creo que me marcaron mucho. Uno fue Michel Bloch, con el que estudié parte de la maestría en Estados Unidos, la maestría en piano.
Y él tenía una visión muy particular de la música que era realmente escucharte y darte tiempo entre una nota y otra para escucharte y era como una filosofía de vida. Y la otra fue la maestra Edith Axenfeld en Alemania, con quien estudié algo de tiempo. Y ella me decía que uno se tenía que hacer uno con la música. O sea, la música y tu mismo cuerpo físico se tenían que volver uno. Y luego me dejó otra frase que me marcó mucho en estos años que decidí vivir en Cuernavaca, porque he tocado en municipios de Morelos, me compré un sintetizador con un sonido especial creado por invidentes en Estados Unidos, etcétera, para poder tocar, ya que en Morelos no hay, en realidad no hay más que pianos en la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Entonces, pero he hecho varias giras en los municipios de Morelos con mi sintetizador. Entonces, todo esto venía a que, a ver, Gaby, recuérdame, recuérdame que te estaba diciendo de la música. Sí, porque ¿cuál era el personaje más importante que te había marcado a Ah, ti? Porque esta maestra, la maestra Edith Fix, me dijo, no sueñes en ser la gran estrella, con ese tipo de estrella que sueña Hollywood o los artistas de Estados Unidos, que es ser una gran estrella. Tú eres pianista de tu entorno. Y dije, órale, ya, decidí venir a vivir a Morelos y no hay pianos en Morelos. Ese es uno de mis proyectos. claro, Que, ok, mediano, largo plazo, haya más pianos de concierto, de media cola, por lo menos en lugares estratégicos de municipios de Morelos. Por lo menos unos 8, y eso va a ser una revolución pianística, musical en el estado también. Yo creo que de mucho provecho. Pero bueno, ese es un proyecto que ya se dará en su tiempo. y sabes que, Marcela, esto que dices es tan importante porque el ser pianista de tu entorno es como ser casi creador de tu vida. O sea, no te preocupes si otros son creadores de su vida, tú tienes que ser el creador de tu vida. Has reinventado, has fusionado ritmos occidentales, hindús, de todo tipo, y también uno como un ser normal, como una persona que quiere sanarse, incluso el poder sanador de la música. Tienes razón, tú puedes ser creador de tu música interior y de tu entorno, ¿cierto? Sí, cierto. Y bueno, te quería mencionar, regresando un poquito a la pregunta anterior, de soy pianista de mi entorno, es curioso porque al haber decidido venir a vivir a Cuernavaca, donde el ambiente musical no es el mismo que en Ciudad de México, me dio mucha libertad. Hablando de libertad, de otra pregunta que me hiciste anteriormente, esa libertad de no tener que cumplir con un ambiente musical que te exige determinados cánones me hizo tener la proyección hacia hacer cosas diferentes, hacia abrirme a otro tipo de culturas musicales, hacia componer siendo pianista, hacia improvisar cuando tu entrenamiento había sido tan técnico que lo menos que podías hacer era improvisar. Entonces me abrí a estudiar pop, jazz, música clásica de la India para poder improvisar. Entonces eso me dio mucha libertad para poder crear el personaje que tengo ahorita. Entonces, bueno, pues esa frase, fíjate lo que me detonó mucha libertad que en ese momento no sabía. Y ahorita ya pues tengo logros con los que quiero obviamente adelantar, pero bueno, pues ya tengo proyectos más sólidos. Oye, y hablando y la palabra... Claro, hablando de tus proyectos, ¿cuál sería como el proyecto más reciente adicional? Vamos a poner las ligas de todo lo que has hecho y de los discos, que ya tienes 8 discos y cómo la gente los puede adquirir. Acabas de decir algo muy importante, que tú creaste el personaje que eres, Marcela Hersch, un personaje. O sea, alguien que ya eres marca de tu propia música. Eso está increíble. Eh,
Y bueno, con esto tú ya decidiste nuevos proyectos. Primero, ¿cómo lo eliges que tienes tantos que nos dijiste? Y platícanos, por favor, danos un anticipo de cuál es tu proyecto más reciente. Bueno, el proyecto que armé este año y que fue un reto darlo en plena pandemia, ¿verdad? En el Teatro Campo, fue el homenaje a Beethoven tocando 2 sonatas de Beethoven y 3 improvisaciones mías de las que ya hablé. ¿Cómo surge? Pues surge de que, bueno, es año de Beethoven. En algún lado me pidieron dar un recital en homenaje a Beethoven y pues quedó pospuesto por la pandemia. Entonces en la pandemia pues no podías tocar con otros músicos, etcétera, no podías ir a grabar nada. Entonces lo que hice fue ponerme a improvisar sola, en piano solo. Había improvisado pero con otros músicos. Entonces pues me puse a improvisar, vi que me salió bien, dije bueno pues voy a proponer voy a grabar uno de estos videos de session live que se están haciendo, ¿verdad? O lo hago en mi casa, o lo hago en un teatro. Entonces fui a hablar con personas del teatro del Auditorio Tepanzol. Oigan, ¿me prestarían el auditorio para hacer una grabación de un video? Maestra, pero ¿para qué lo da en video? Ya estamos abriendo las puertas de los teatros. Perfecto, entonces fui al Teatro Campo, que era lo que más me imaginaba yo para poder poner ciertas escenografía. Entonces, y así fue que se dio. Pues, no puedo decir que se dio solo, ¿verdad? Me lo tuve que imaginar y tuve que conjugar en lo que yo estaba en ese momento. Entonces, claro, ese fue un reto, dar ese recital con composiciones de Beethoven y con improvisaciones mías. O sea, es una fusión un poco extraña, ¿verdad? Pero fue atreverme a hacerlo en plena pandemia y fue atreverme a pisar el foro con esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que hago. E improviso cuando mucha gente de clásico no improvisa y entonces fusioné a Beethoven con mi música en el mismo recital. Y fue un reto, pero para la pandemia me dicen los teatros que sí fue más gente de la que ellos esperaban. Ellos esperaban una persona, pero sí fueron bastantes más. Entonces fue un reto logrado con todos los protocolos de sanidad y todo. Pero ese va a ser mi proyecto del año que entra porque se va a prolongar el homenaje a Beethoven 2021, porque fue 2020, pero sí, razones ya no se hizo. Tenía un maestro que decía, qué bien sale lo improvisado cuando se ensaya primero. Entonces eso como que te da una pauta de el conocimiento previo que debes tener, que no nada más es ver lo que se te ocurre, ¿no? Sino a partir de qué se te ocurre. Y la disciplina. Claro, la disciplina. Y personas que quieren, pues mira, personalmente cuando yo te escuché en una sala pequeña tocar, fue como viajar, como dejar que tu espíritu volara. La gente que puede tener tu material en su casa, con su familia, y escuchar lo que tú tocas, es una improvisación que se ensaya primero. O sea, no nada más es como que se te ocurrió un día, es una disciplina, como dices, de muchos años, de toda tu vida, y que no pensaría que la música también reinterpreta el mundo y que hoy en día con la situación de la pandemia y la situación de los teatros y no podría pensar que Marcela no tuvo un aprendizaje de la experiencia a partir de la pandemia. Y me encantaría que nos compartieras cuál fue ese aprendizaje, qué le recomendarías a la gente, cómo evitar caer en un círculo de encierro y tormento. Pero ¿qué aprendiste tú primero a partir de esta situación sanitaria que fue la pandemia del COVID-19? Pues tenerle su respeto a la pandemia, ¿verdad? Pero sin llegar, o sea, cuidarme de no apanicarme. Me salí de muchos grupos de chat que estaban todos como apanicados. En una semana
la primera semana que empezó la pandemia allá en México, me apaniqué tanto con las noticias y con los chats de grupo, todos hablando de lo mismo y todos con miedo, que decidí salirme de todos los grupos y ya ni ver las noticias siquiera. Eso no quiere decir que me dejara de cuidar, pero decidí tener la buena compañía de meditar diario, de hacer chikun, de hacer hatha yoga, de buscar bien qué amistades sí me hacían bien y quiénes no. Me puse a improvisar, me puse a arreglar cantidad de pendientes que tenía, desde actualizar mi página web, actualizar toda la venta de mis discos en las plataformas digitales. O sea, a mí qué hacer no me faltó. Las clases de piano al principio las di en línea, después dije ya, los alumnos vienen uno por uno, pasan sus piecitos por agua con cloro, les rocío alcohol, vienen con cubrebocas, se lavan las manos y el teclado del piano lo desinfecto al entrar y al salir y nos lavamos las manos, o sea, con todo el cuidado, sí cuidarse, y cuando tenía que salir también cuidarme, o sea, ni siquiera llevo bolsa, llevo un cinturón como bolsa donde traigo un botecito de spray con alcohol, un botecito de gel, o sea, lo más compacta posible para no tocar gente y todo eso, pero sí salgo, o sea, cuidándome, pero pues sí salgo. Y pues o sea, nada más cuidarte de que no te contagie nadie, ¿no? Y ya empecé a dar las clases en mi casa y yo creo que para los jóvenes o los niños que venían a su clase era algo sanador salir de su casa y entrar a otra. O sea, era quizás la única salida que hacían en su casa. Entonces, hasta eso era sanador. Marce, me llegaron alumnos nuevos, otros claro, fueron en el momento que tú... súper buenos estudios. Ok, en el momento que tú dices en alguna entrevista que para qué tantas religiones, si con la música puedes resumir a una sola religión que realmente es la misma deidad. Esta pandemia en el modo espiritual, en el modo de musicoterapia, yo escuché tocar algunos instrumentos hindús con una sola nota, te vibra cada parte de tu cuerpo. ¿Cuál fue el aprendizaje musical y espiritual que te deja esta parte de la pandemia? Pues la más importante fue improvisar yo sola en el piano, porque podía estar mucho tiempo improvisando una melodía, regresando, improvisar otra, escoger otro raga. Yo creo que la más importante, porque me daba mucha paz, mucha dicha, era precisamente eso de improvisar. Y después de eso, saber que lo podía compartir con el público y haberlo compartido en el concierto. Y que quiero seguir haciéndolo. Marce, ¿y por qué la gente tiene tanto miedo? La mayoría de la gente, sobre todo latina, ¿por qué tiene tanto miedo en acercarse a la música? Música de piano, música clásica o, como dicen, música culta. ¿Cuál es el miedo de la población en general para acercarse? Pues escuchar la música clásica del concierto requiere de cierta concentración, entonces cierto enfoque. No es una música de fondo, no es una música para bailar, no es una música para hacer otra cosa mientras la escuchas. Entonces es cuestión de abrir tus oídos, estar ahí y escucharla. Entonces ahorita es una época en donde todo el mundo lo quiere, todo fácil. Entonces que las canciones sean cortas y duren 3 minutos como en el radio. Que los discos de música moderna también las canciones duren 3 minutos porque ya 20 minutos va a ser muy largo. Porque se les hace aburrido, porque nunca la han escuchado, pero es una cuestión de acercarse a conocerla porque ni la conocen. Entonces, pues, no sé, yo creo que lo que es la musicoterapia, pues sí, está comprobado que cuando escuchas, por ejemplo, Mozart, cuando en Argentina se hicieron ya muchos experimentos donde tú puedes bajar, en los hospitales pueden bajar la cantidad de analgésicos a los recién operados
si les pones música de Mozart con determinado ritmo, a los niños si les cantas canciones de cuna van a tener un enlace más fuerte emocionalmente con sus padres. O sea, hay cambios físicos muy importantes y si eso te logra contactar con la luz del universo, la dicha y la paz, que en realidad es el universo, esa energía grandiosa, pues no es que lo puedas quizás tener todo el tiempo del día, pero pues sí unos minutitos, ¿no? Y eso te va creando pues una crecida de energía dentro de ti mismo. Marcela, tu música, tus discos para bebés, ¿sí? Sí, Parece que tu segundo disco es especial para bebés, ¿cierto? ¿Segundo? Sí. ¿Sí? Sí, ok, sí. Tu música para... mantener todo. Ok, tu música para transgresores de la música clásica, rock, hindú. ¿Hay alguno de esos discos que transgredan esta pauta musical? Pues... ¿Como creativo? Pues en realidad sí, yo creo que sí. O sea, he ido y venido de la música clásica hacia mi música. Y sí, pues la fusión, cuando eres entrenada de manera clásica, es una transgresión. El que estás entrenada como pianista que interpreta y luego quieres componer es hasta cierto punto una transgresión. Cuando no nada más compones, sino que empiezas a improvisar cuando tienes ya carrera de pianista e intérprete, luego de compositora y ahora además improvisas y luego en la fusión. Pues sí, creo que he hecho varias transgresiones ahí, incluso ahí en el disco de Transgresora hay un dúo para piano acústico y guitarra eléctrica y ese produce mucha paz, un tema muy lindo en el de Transgresora. Encuentro de Luz. Y luego en Encuentro de Luz es otro, pero en el Transgresora hay un himno que se llama Ave Lakshmi y creo un himno a Lakshmi, una melodía para un ave a Lakshmi y lo sobrepongo sobre el Ave María de Bhaktivinoda, que es muy conocido. Entonces, esa es otra transgresión. Claro. Oye, ¿alguna música donde des el homenaje también a un compositor, autor mexicano, 100% mexicano? De hecho, sí, mi primer disco se llamó Homenaje al maestro Alfonso del Díaz y después lo cambié. Se terminó la primera y segunda ediciones y lo cambié a Marcela Hersch Plays Alfonso del Díaz. Es un compositor mexicano, es muy buen compositor y es muy poco conocido y en ese disco grabé casi toda su obra para piano. Entonces, bueno, sí, ese fue realmente un homenaje porque además como excelente compositor fue mi maestro cuando era yo niña, fue maestro de solfeo y armonía cuando yo era niña. Qué hermoso. Oye, ¿y algo que no te haya preguntado que te gustaría en esta entrevista decirle al mundo? No solo yo, algo que nadie te ha preguntado y que te gustaría decir. Ay, no sé. Pues que sean felices. Nada más. Que busquen ser felices. Este es el camino. Es para lo que estamos aquí, para ser felices. Si algo no te hace feliz, y no es egoísmo, es simplemente, si algo no te hace feliz, es que estás en una emoción un poquito baja, entonces mejor subes a la que sigue hasta que llegas a ser feliz, ¿verdad? Qué hermoso, Marce. ¿Te consideras feminista, femenina? ¿Cómo eres tú? ¿Qué te consideras? Pues sí, considero que soy femenina y también considero que soy feminista. Hace poco me llegó un chiste de estos que te llegan por WhatsApp, por diferentes personas. Y dice, para colmo de 2021, están los 3 Reyes Magos frente a la choza de donde nace Jesús hace 2021 años, o 2020 años aproximadamente. Y dicen,
para colmo de 2021 fue niña. Eso se me hace de un misogismo tal que no te puedes reír. O sea, es Claro, realmente para ir a... claro, sí. O sea, igual y fue niña. Qué Y la que trauma, ¿no? fue realmente fue María, que así educó a su hijo. Wow, O sea, pero el misogismo es tal que hacen un chiste de que wow, una mujer pueda ser un Dios salvador en la tierra. wow. Entonces, mi postura es que las mujeres tenemos que pisar fuertes, ser independientes, aprender a ser felices solas y hacer lo que tenemos que hacer. Y que nos acompañe quien nos quiera acompañar, y si no quieren porque les damos miedo, pues que no nos acompañen, ¿verdad? Pero es una cuestión de que el rol de la mujer ya es diferente, y también de los hombres, y lo veo con compasión. O sea, han sido entrenados para tomar el rol de que son los maestros, los que nos enseñan, los que nos proveen. O sea, es muy pesado también para ellos, pero tampoco les gusta dejar el rol de controlarnos. Entonces es un reto fuerte para los dos bandos, ¿verdad? Para los hombres y para las mujeres. Nosotras ser independientes y caminar y pisar bien, pisar con firmeza, y para los hombres dejar de querernos controlar y solamente acompañarnos. O sea, es un reto en los dos. Y ya hay círculos de hombres que se acompañan a sí mismos en este nuevo cambio de rol. Y bueno, las mujeres, por saber ir al interior desde hace milenios, nos hemos acompañado ya durante mucho, mucho tiempo, y sabemos ir hacia adentro. Y los hombres les cuesta más trabajo ir hacia sus sentimientos, ir hacia la conciencia, y los hay. Entonces, eso es lo que les toca, transgredir el rol que aprendieron de niños. Marcela, y nosotras pues, también. sí, claro, qué gran aprendizaje. O sea, conociste a niñas de Alemania, a niñas de la India, de Estados Unidos, de Colombia, de España, de Cuba, de Costa Rica. Y para toda esta parte, lo que tú acabas de decir es fundamental. No importa tu nivel socioeconómico, pero lo que acabas de decir es: quien me quiera acompañar como diosa, que me acompañe, ¿no? Y este empoderamiento que muchas veces surge cuando solo te quedas escuchando. No hay nada más que aprender a escuchar. Es que no nos ven, no nos quieren ver fuertes, no les conviene vernos fuertes. Entonces, hablas y no te ven, hablas y no te escuchan. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? De nosotras empoderarnos y acompañarnos en toda esta sororidad, que a veces se convierte también en una misoginia de mujer a mujer, pero bueno, acompañarnos. Claro. Y como te digo, pisar fuerte con seguridad, ser independientes y luchar sin importar ya cómo reaccione quien reaccione ante tu fortaleza o ante tu vulnerabilidad, porque las mujeres sabemos caminar con nuestra vulnerabilidad y con nuestra fortaleza, o tenemos que aprender a caminar con ella. Claro, Marce. Y los hombres también. Sí, por supuesto. Y para despedir esta emisión, cuando tú tocas el piano en un concierto, cuando estás tú en el escenario, te empoderas, te sientes poderosa tocando ese instrumento para los demás. Pues no lo he visto así, pero de que me gusta tocar y compartir, sí, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Muchas gracias, Marce. Te agradecemos muchísimo por haber compartido este